Hay un solo grupo que puede dársele el título de hijos de Dios, y estos son los hijos de la promesa. Úsame para servir hoy a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Israel, hijos de la promesa, no de la sangre. Y como podrán ver, el título del hijo cambió de ayer a hoy. El texto naturalmente habla de que Pablo quiere demostrar a su audiencia de que Dios nunca falta a una de sus palabras. Y aunque esto es importante, definitivamente lo que Pablo quiere mostrar, y por eso quiero dejarlo claro en el título, es que hay un verdadero Israel. Y estos son hijos de una promesa, no hijos de la sangre. Y le pido que me acompañe con un corazón dispuesto a ser examinado por los argumentos bíblicos y no por las posturas teológicas que podamos haber recibido en el caminar de este tiempo. ¿Qué nos muestra la palabra? Y permítame tratar de iniciar con una pequeña ilustración. Imagínese un reinado, y en ese reinado un rey, y ese rey tiene un hijo. Por ser hijo de ese rey, el pueblo debe tener unas consideraciones hacia ese hijo. Debe asegurarse de que a ese hijo, por ser hijo del rey, se le den ciertas consideraciones, ciertos beneficios y ciertos cuidados. Debe ser protegido de manera especial porque es hijo del rey. Debe asegurarse de que reciba una instrucción adecuada porque es el hijo del rey. Pero pensemos que este rey también tiene un enemigo. Ese enemigo debe ser conocido por el pueblo porque debe dársele un trato especial, es decir, deben estar preparados para enfrentarlo, deben cuidar al rey, ¿cierto? Y deben verificar que a ese enemigo no se le den consideraciones que solo le pertenecen a los hijos. Pero, ¿qué tal que este enemigo se hiciera pasar por hijo del rey o equivocadamente los súbditos del rey lo vieran como si fuera hijo de Dios y entonces se solicitara que se le diera un trato especial a ese hijo que no es hijo del rey? En lugar de verlo entonces como enemigo, se trataría como hijo y se le darían unas consideraciones que no le pertenecen. Así pues, es muy importante diferenciar quién es hijo del rey y quién no. Lo mismo pasa en nuestra situación presente. Y voy a hablarlo en dos escenarios. Primero, muchas personas caminan por la vida pensando que son hijos de Dios sin serlo. Y eso les hace pensar que merecen recibir de Dios ciertas consideraciones que solo le pertenecen a los hijos. Pero, peor aún, muchos piensan que son hijos cuando en realidad son enemigos de Dios. Así que la mayor muestra de amor para una persona así sería poderle mostrar por las Escrituras que no es hijo y que necesita ser hijo para poder recibir los beneficios y dejar de ser enemigo. Respecto al pueblo de Israel, hay muchos malos entendidos y quiero de verdad, con toda humildad y respeto, presentar lo que la Escritura enseña acerca del pueblo de Israel. No con el ánimo de ofender ni menospreciar a aquellos que dan una posición a Israel diferente. Pero si tú has sido enseñado con una idea de Israel como nación de manera especial, te pido que antes de enojarte conmigo, escuches la palabra y evalúes si la Escritura es clara frente a lo que hoy vamos a exponer. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Son todos los que nacen en Israel? Y si son los que nacen en Israel, entonces ¿cómo un gentil puede ser llamado hijo de Dios si no nace de Israel? Todas estas preguntas van a ser atendidas y clarificadas en estos tres capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Teniendo en cuenta entonces estos elementos, recordemos lo que pasó en los primeros versículos del capítulo 9. Pablo está hablando al pueblo de Israel. A través de la carta de los Romanos, él está expresando el dolor que siente por el Israel físico, es decir, todos los que físicamente
descienden de Abraham. Y Pablo les ha escrito y les dice: tengo un profundo dolor en mi corazón, porque ustedes, siendo una nación que recibió grandes privilegios, en lugar de creer en Cristo, lo han despreciado. Y es tal su dolor que Pablo dice en los primeros versículos del capítulo 9, si yo pudiera perderme para que ustedes se salvaran, yo estaría dispuesto a hacerlo. Pablo entonces no está menospreciando la importancia de Israel, pero les está diciendo: a pesar de los privilegios que han recibido, ustedes van rumbo a su destrucción por una razón, porque han despreciado al Mesías. Pablo, razonando muy bien, como lo ha hecho en toda la carta, se adelanta o prevé la posible reacción de su audiencia. Tal vez dirán entonces: pero entonces Dios nos mintió. ¿Entonces Dios falta a sus promesas? ¿Acaso no se nos ha enseñado que todo israelita será salvo y que todo israelita es el hijo de Dios? Porque si Pablo está diciendo que un israelita se puede perder, entonces la conclusión más segura es que Dios nos mintió. Y Pablo, adelantándose a ese razonamiento, responde lo siguiente. Versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado. Lo que falló no fue lo que Dios prometió. Lo que falló fue el entendimiento que el pueblo asignó a las palabras de Dios. Mis hermanos, la mayoría de reclamos del ser humano hacia Dios no están fundamentados en que Dios dijo algo que no cumplió, sino en que nosotros le exigimos a Dios cosas que Él nunca ha prometido. El hombre es experto en torcer la palabra. Pero Señor, ¿por qué me dejaste enfermar si tú tienes el poder para sanar? Sí, yo tengo el poder para sanar, pero ¿quién dijo que yo prometí que ninguno de mis hijos se enfermaría? Oh Señor, ¿por qué dejaste que mi hijo muriera? Si la Biblia dice que tú tienes el poder para sanar y salvar a un hijo enfermo. Es verdad, tengo el poder para hacerlo, pero en ninguna parte prometí que todo hijo enfermo se salvaría. Así que las personas muchas veces están en discusiones o en pleitos con Dios, no por cosas que Dios dijo, sino por malas interpretaciones de lo que Dios dijo. Entonces, la sección de este estudio es el siguiente. Esta sección habla de que Pablo quiere enseñarle a su audiencia que hay un verdadero Israel, que hay un Israel espiritual y que ese Israel es sobre el cual Dios ha establecido todas sus promesas. Y va a mostrar que no es un Israel físico, sino que es un Israel, y perdónenme la redundancia, pero no es accidental, es espiritual. Y para esto va a demostrar con dos casos que los verdaderos hijos de Dios nacen de una promesa, no de carne. Y va a utilizar dos personajes vitales en la historia de Israel, Isaac y Jacob. Entonces no pierda de vista el título. El verdadero Israel, hijos de la promesa, no de la sangre. Lo primero que hace entonces Pablo, y acompáñeme, es refutar la idea equivocada que tiene el pueblo de Israel. Dios nunca prometió que cada israelita sería salvo. Y si entendiéramos esto, ¿cómo cambiaría la lectura del conflicto armado que hoy existe en Oriente? ¿Cómo cambiaría la lectura hacia Israel como nación? Y vamos a ver. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pablo entonces, naturalmente, como buen judío, lo primero que le está asegurando a su audiencia es: Dios nunca falla a una de sus palabras. Iglesia, Dios nunca incumple lo que promete, pero lo que promete en su palabra, lo que ha dejado claramente plasmado en las Escrituras. Entonces Pablo, ni más ni menos, les está diciendo: oh pueblo amado,
ustedes tienen un mal entendimiento de la promesa. Dios no dijo que ustedes, por el solo hecho de ser hijos de Abraham, de Isaac o de Jacob, se salvarían. Y esto es importante, porque si ellos están diciendo la verdad, si Dios está fallando a su palabra, si Dios le prometió a todo israelita que lo salvaría, entonces ¿cómo nosotros los gentiles podríamos confiar en Dios? Pues si no le cumplió a Israel, ¿por qué ha de cumplirnos a nosotros que somos gentiles? Por eso Pablo les va a decir, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no falta a su palabra, no lo ha hecho, no lo está haciendo y no lo va a hacer, porque Él es confiable, Él es fiel a lo que dice, Él es fiel a su naturaleza, porque la fidelidad es una de sus cualidades. Permítanme citar las palabras de Hendrickson. Pablo da la impresión de temer que su afirmación respecto a su gran pena e incansable angustia pudiera ser mal interpretada por su audiencia. Él piensa que ellos tienen la leve sensación de que Dios ha fallado a su promesa, que su propósito fue frustrado. De manera que el apóstol Pablo entonces explica que aunque esta maravillosa promesa se había hecho a Israel, dicha promesa nunca fue dada para que se cumpliera en toda la nación de Israel, sino en el verdadero Israel. El pensamiento que se expresa aquí es esencialmente el mismo que Pablo ya mostró en Romanos 2:28 y 29. La promesa del pacto no está destinada a cumplirse en todos los descendientes de Abraham y de Israel. Así que el siguiente argumento es, Dios ha dicho que su promesa es a una descendencia, pero no a todo el que desciende de Abraham y de Israel. Por favor, no se vayan a bajar del bus sin escuchar todos los argumentos. Mire lo que dice ahí mismo en el versículo 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? Espere. Las promesas fueron dadas a Israel. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Pero es que no todos los que descienden de Israel son el Israel del que yo les hablo. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendiente. Hermanos, Dios mismo dejó claro en su palabra que el Israel al cual Él dirige todas sus promesas no es cada ciudadano nacido en Israel en toda la historia. No es cada descendiente de Abraham. Lo que Pablo está diciendo, hay un Israel verdadero en medio de este mundo. Para ese momento, en medio de ese Israel nacional, hay un Israel verdadero, hay un Israel espiritual. Y es un Israel espiritual. Son hijos de la promesa que Dios ha preservado y preservará hasta que Cristo regrese. ¿Cómo así? ¿Hay evidencias de esto en la Escritura? Pastor, ¿usted hasta acá lo que nos está diciendo entonces, que no todo Israel será salvo? La respuesta es sí, es lo que Pablo enseña. Espere, pastor, ¿usted me está diciendo entonces que no todo el que nace en Israel es verdaderamente un hijo de Dios, un hijo de la promesa? Sí, es lo que Pablo está diciendo. Y esas diferencias no solo fueron presentadas por Pablo. Vamos a Juan 1:47 para ver que esta diferencia fue expuesta en diferentes ocasiones. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús mismo está haciendo una diferencia entre los ciudadanos israelitas y está diciendo, aquí hay uno, aquí hay un israelita de verdad.
O sea que Dios claramente exponía a través de la historia que en medio de ese Israel nacional, Él siempre tuvo un Israel especial. Miren Romanos 2:28 lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es. ¿En dónde? En lo interior. Y en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo ya había enseñado en el capítulo 2 que hay un verdadero Israel. Y es un Israel que no nace de carne, sino que es un Israel espiritual. Y su circuncisión no es física, sino ¿en dónde? En el corazón. Juan 8:33 muestra otra ocasión en la que Jesús expone esa verdad. Miren lo que dice Juan 8:33. Jesús está enseñando y le responden aquellos a quienes les está enseñando. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Los judíos sacaban pecho de ser descendientes de Abraham, por ser ciudadanos de Israel. Y ellos asumían que solo ellos serían salvos, que ellos solamente son el pueblo especial de Dios por razones externas. Y cuando Jesús les dice, si no conocen la verdad, no serán libres, ellos dicen, ¿acaso somos esclavos? Es que tú no sabes quiénes somos. Parecían colombianos, ¿cierto? Es que usted no sabe quién soy yo. Ellos le estaban diciendo eso, es que hijos de Abraham somos, tú no sabes quiénes somos y no somos esclavos. Y él les dice, versículo 39. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Versículo 39, mismo en el capítulo 8. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué les está mostrando Jesús? Que no por ser descendientes físicos de Abraham, verdaderamente eran hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham proceden no de la carne, sino del Espíritu. Y la evidencia de un verdadero hijo de Abraham estaba en hacer lo que Abraham había hecho. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo? Creer. Él les está enseñando que los verdaderos hijos de Abraham, que los verdaderos israelitas se conocen por creer, por tener la fe que tuvo Abraham. Así pues, en Romanos y en Juan hay suficientes evidencias para seguir con este argumento. Iglesia, Dios tiene un verdadero Israel sobre el que cumple sus promesas. Pero ese verdadero Israel no es de sangre, no es por nacionalidad, sino por el Espíritu de Dios. Y tienen una característica, y es que hacen las obras de Abraham. Y las obras de Abraham son por la fe. Entonces Pablo sigue en su discurso diciendo, por eso él mostró una promesa a ese verdadero Israel en Isaac. Porque le dice a Abraham, en Isaac te llamaré descendencia. ¿Pero acaso ese fue el primer hijo que tuvo Abraham? No, antes de Isaac, Abraham tuvo otro hijo, Ismael. El hijo que tuvo con la esclava de Sarai. Pero entonces, ¿por qué está diciendo que la promesa será dada en Isaac? ¿Acaso los dos no nacieron de Abraham y los dos no podían ser beneficiarios de la promesa? Si Dios dice entonces que la bendición viene en los descendientes de Abraham, ¿por qué no está también en Ismael? Porque Dios dejó claro que la promesa seguiría no por carne, sino por su elección. Y Él no eligió a Ismael, Él eligió a Isaac. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad. No porque viera algo bueno en Isaac,
sino porque Él escogió mostrar su gracia y misericordia en los descendientes de Isaac, no de Ismael. Versículo 8 del capítulo 9 de Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo sigue avanzando en su discurso y quiere dejar claro en su audiencia la diferencia entre los hijos de la carne y los hijos del Espíritu. ¿Y cómo lo hace? Recordemos la escena. Dios promete a Abraham y a Sarai un hijo. Algunos teólogos concuerdan en que para ese momento Sarai tenía más o menos 65 años y Abraham más o menos unos 75 y ella era estéril, no había podido tener hijos. Por eso ya Abraham le había dicho a Dios: pero Señor, no tengo un heredero sobre quien dejar mis cosas. Y Dios le da la promesa: tendrás un descendiente. Pero Abraham y Sarai vieron que pasaban los años y nada. La esterilidad de Sarai no era quitada. Así pues, llevados por los impulsos de la carne, tomaron una decisión. Asumieron ser más sabios que Dios, más inteligentes que Dios, y conforme a las leyes de su cultura, Sarai tomó a su esclava. Recuerden que una esclava era parte de su ama, y le dice: toma una de mis manos, es decir, toma a mi esclava y únete a ella para que tenga un hijo, porque su hijo legalmente será mío. Y Abraham, muy dócil, le dijo: está bien. Voy a tener un hijo con Agar. Los dos pecaron, porque a los dos se les dio la misma promesa. Sarai debía esperar la forma de Dios y el tiempo de Dios, pero arrastrada por los deseos de su carne, quiso cambiar lo que Dios había determinado. Y Abraham, en un acto irresponsable, en lugar de ejercer dirección sobre su esposa, cede también a una solicitud pecaminosa para querer cambiar los términos de lo que Dios había prometido. Y Abraham y Sarai, llevados por su carne, toman un camino contrario al que Dios había establecido, porque Dios dijo: yo daré, pero ellos no quisieron esperar el tiempo de Dios ni la forma de Dios, sino que quisieron hacer las cosas a su manera. Y de ese acto nace, por voluntad de varón, un hijo llamado Ismael. Pero después Dios se aparece una vez más y le dice: ha llegado el momento. En un año tendrán el hijo que les prometí. Sarai estaba joven, tenía 90 años para ese momento, y Abraham, muy entero, tenía 100 años. Notemos la secuencia. Sarai no había podido quedar en embarazo a los 65. ¿Cómo más ahora a los 90? Porque Dios claramente está mostrando algo en esto: que no hay ninguna intervención humana en el cumplimiento de su promesa. Porque ni Sarai podía, ni Abraham podía, pero Dios sí podía hacer algo posible cuando para el hombre era imposible. Porque su promesa no depende de la capacidad del hombre. La promesa de Dios depende solo de Él, solo de su poder, solo de su omnipotencia. Y así les muestra entonces que la bendición es según sus términos, no según sus obras. Porque el hombre siempre cree que puede agradar a Dios a través de sus esfuerzos. Y Dios siempre nos está diciendo: no es por sus esfuerzos, es por mi gracia que yo muestro mi bendición. Y Dios entonces sigue avanzando. Y en el desarrollo de la historia deja claro esto: la promesa será sobre Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no con Ismael? ¿Por qué con Isaac? Porque así Dios lo determinó, por el puro afecto de su voluntad. Por eso Juan dice en el capítulo 1, versículo 13:
los cuales, es decir, quienes, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta acá los argumentos nos llevan en un hilo sencillo. Dios estableció un pueblo, un Israel, pero es un verdadero Israel que está conformado no por todos los que nacieron en Israel, no por todos los que vienen del linaje de Abraham por su carne, sino que hay un Israel que él siempre ha tenido por su elección soberana a través de la fe. Por favor, no se me vaya a distraer, que ya vamos a ir aterrizando estos elementos para entender su propósito. Hasta acá Pablo nos dice algo muy sencillo. ¿Por qué duele mi corazón? ¿Por qué se duele? Porque mi pueblo aún no ha entendido que ellos no se salvarán por el solo hecho de ser descendientes físicos. Ellos no quieren aceptar que a menos que pongan su fe en Cristo, no son parte del verdadero Israel. Y como Dios conoce la dureza del corazón, Pablo da otro ejemplo, porque hasta acá muy seguramente ellos estarían, ay, esto no está como muy convincente, ¿qué más tendrá Pablo? Y Pablo les dice, les voy a citar entonces otro caso, versículo 10. Y no solo les voy a hablar del caso de Isaac, no, tengo más evidencias. Tengo también el caso de Rebeca cuando concibió hijo con Isaac nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal. ¿Quién? Esos bebés que estaban en el vientre de Rebeca, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran esos hijos? Jacob y Esaú. ¿Y qué está diciendo Pablo? Les voy a citar ese ejemplo. Isaac tuvo una mujer llamada Rebeca. ¿Y recuerdan qué característica tenía Rebeca? Era estéril. También era estéril, no podía tener hijos y Dios le concede tener hijos. 2, en su mismo vientre. Y no habían nacido aún, no habían hecho todavía algo bueno o algo malo para que el propósito de la elección permaneciese. ¿Cuál fue el propósito de la elección? Escoger a alguien no por sus obras, sino por la gracia de aquel que llama, por la gracia de Dios. Por eso se le dijo, el mayor servirá al menor. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero miren lo interesante en este otro argumento. Pablo está diciendo, bueno, puede que ustedes no estén muy convencidos de lo que les estoy diciendo. En el caso de ellos, podrían sentirse tentados a decir, es claro, pues Dios tenía que escoger a Isaac porque Ismael nació de una esclava. Hizo bien Dios a escoger a Isaac. ¿Cómo ha de bendecir y dar promesa de salvación al hijo de una esclava, de voluntad de hombre en un acto pecaminoso? Así habla el religioso, ¿cierto? Entonces Pablo le dice, perfecto, déjenme mostrarle el caso de una mamá con un solo papá y un solo vientre. No hay una esclava, hay una hija del pueblo de Israel, hay un varón de la promesa y le di 2 hijos. Pero a uno escogí y al otro no. Y no lo escojo porque hizo algo bueno o hizo algo malo. Lo escojo porque quiero mostrar mi gracia y mi misericordia sobre él. Para que quede claro que la promesa no es por mérito humano, sino por mérito divino. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de Pablo! Entonces está la audiencia naturalmente expectante y ahora no hay cómo debatir las palabras de Pablo. Génesis 25:21 dice que Isaac oró a Dios por su mujer, porque ella era estéril, y Dios aceptó su oración. Fue Dios quien aceptó, fue Dios quien determinó que ella pudiese quedar en embarazo. Pero Dios dijo que en ese vientre nacerían 2 naciones. Una gozaría de su elección especial, la otra no. Mis hermanos, y es muy importante que empecemos desde ya a conectar esto que tiene que ver con nosotros.
Hay un solo Israel que está conformado por hijos de la promesa. Y estos hijos no son de carne, sino del Espíritu. Y estos nacen por la fe. Dios no tiene dos pueblos, es que Dios tiene una relación con Israel y otra con la iglesia. Hermanos, esto no es lo que muestra la Escritura. La Escritura no dice que Dios tiene dos pueblos. La Escritura dice que Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Y ese pueblo siempre ha sido conformado no por carne, sino por la fe. Y ese pueblo empezó con israelitas que en medio del Israel nacional creyeron en el Mesías que vendría. Y ese verdadero Israel fue creciendo a medida que gentiles creían en Cristo y eran añadidos a ese verdadero Israel espiritual. Porque cuando Abraham creyó en el Mesías que vendría, todavía Israel como nación no existía. Para mostrar que la salvación desde el comienzo y hoy no es por nacionalidad, es por fe. Y que los verdaderos hijos de Abraham no nacen por carne, sino por la fe en el Mesías que vendría. Y hoy nosotros hacemos parte de ese Israel espiritual por creer en el Mesías que ya vino. Por eso ya no necesitamos circuncisión o guardar festividades judías como hoy muchos pretenden. Hoy, para ser un verdadero israelita, no necesitamos circuncisión. ¿O sí? Sí necesitamos circuncisión, pero la del corazón, ya no la física. ¿Qué más nos muestra entonces Pablo con estos argumentos? La promesa desde el comienzo fue orientada por la elección soberana de Dios, mostrando gracia sobre pecadores, no dando una recompensa a las obras de los hombres. Veamos evidencias de esta afirmación. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para que la ley es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Hermanos, ¿qué nos indica esto hoy a nosotros? Una enorme esperanza y una gran alegría al saber que Dios desde el comienzo estableció una salvación que no estaría limitada por una nacionalidad. Porque o si no, ¿quién de nosotros podría salvarse? Era por fe y por gracia, no por mérito alguno. Y esto sí que nos da esperanza, porque ¿quién de nosotros podría ser elegido por las obras? Si no fuese por gracia, ninguno de nosotros tendría esperanza. Y por eso entonces Pablo termina este argumento con unas palabras preciosas y otras preciosamente dolorosas, porque toda la escritura es preciosa, aquella parte que suena de forma agradable a nuestros oídos, pero aquella que también es dura a nuestros oídos. Y esta preciosa verdad termina así: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no podemos quitar una sola palabra de la escritura simplemente porque suene más duro de lo que a nosotros nos parece. Pablo está citando la sentencia que ya había sido dada en Malaquías. Y acompáñenme a Malaquías para entender qué es lo que Pablo está diciendo en este argumento. Malaquías 1, del 1 al 5. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Nota Israel reclamándole a Dios. Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Saúl aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré.
y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios estableció una muestra de gracia sobre Jacob. A ti te amaré antes de que hubieras hecho algo bueno por misericordia y por gracia. Pero a ti, Esaú, te aborreceré antes de que hayas hecho algo bueno o algo malo, porque en ti voy a mostrar mi justicia. ¿Y por qué no era necesario esperar a que Esaú hiciera algo bueno o algo malo para recibir justicia? Porque la pregunta es, pero si Esaú no había hecho aún algo bueno y algo malo, ¿no es entonces injusto Dios al condenar a un inocente? ¿Podría alegar alguno? Pero la Biblia nos muestra que Esaú no era inocente desde el vientre de su madre. Permítame demostrarlo en el Salmo 58:3. Porque los impíos se apartaron desde la matriz de su madre. Hermanos, desde el vientre de la madre, todos nosotros somos impíos. Y justamente Dios podría condenarnos. Por eso la salvación solo podía ser por gracia, no por mérito. Porque desde el mismo vientre de nuestra madre ya venimos con el pecado de nuestros ancestros Adán y Eva. Así que Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca ya se habían desviado. Pero Dios tuvo a bien elegir a Jacob para mostrar misericordia y a Esaú para mostrar su justicia. Y las dos cosas a Dios le son lícitas. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Dios es ira, pero también es bondad. Y ninguna de sus cualidades es imperfecta. Pero sé que hay algo en su mente que debe estar abrumándolo. Pero ¿en serio el término es aborreció? Hermanos, es necesario aclarar que en teología hay algo que se llama antropopatismos. Es decir, a través de expresiones o sentimientos humanos, tratamos de describir acciones o procederes de Dios. Cuando nosotros pensamos en yo aborrezco eso, lo pensamos en términos humanos, ¿cierto? Como una acción impulsiva, desmedida y pecaminosa. No, cuando la Biblia dice y Dios aborreció, lo hace de una forma santa y perfecta, no en términos humanos. Cuando Dios muestra su ira, lo hace de forma perfecta. Cuando usted dice, ay, es que mi mamá se airó, usted se asusta porque la mayoría de veces su mamá o su papá van a pecar en medio de la ira. Cuando leemos en la Biblia y Dios mostró su ira, lo hace de forma santa y perfecta, sin anular su amor y su misericordia. Cuando Dios dice y aborrezco esto, lo hace de manera perfecta y lo hace de manera justa. Miren cómo lo dice el Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque aborreces a todo lo que hace iniquidad, porque Él es santo, 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 y como es santo, 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 tiene que aborrecer todo lo que es contrario a su naturaleza santa. Él aborrece el pecado. Por eso esa frase que hoy se atribuye en muchos púlpitos ha hecho tanto daño a la iglesia, es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, iglesia. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo fue Gandhi. La Biblia dice, es en el Salmo 5:5, que Él aborrece el pecado, pero también al que lo practica. Por eso necesitamos a Cristo, para que esa condición cambie y ya no seamos enemigos, sino hijos. Pero sin Cristo, todos están bajo la justa ira de un Dios santo, santo, santo. Todas nuestras acciones son aborrecidas por su santidad. Y si todavía no logro convencerlo, permítame mostrarle otro texto de la Escritura, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. O sea que esta expresión es usada una y otra vez en la Escritura para mostrar el desprecio que Él tiene por todo lo que es contrario a su naturaleza. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas cosas las aborrece.
¿Y quién las practica? Todos. O sea que todos sin Cristo somos enemigos de Dios y todas nuestras acciones son aborrecidas por su santidad. Por eso necesitamos a Cristo. Entonces, lo que Pablo está haciendo es decirle, amado pueblo de Israel, nuestra nacionalidad, nuestro linaje físico no nos hacen verdaderos israelitas. El verdadero israelita nace de la fe en la promesa. Pero esos que creen en la promesa solo pueden hacerlo por una razón, porque yo los elijo, no por algo que hayan hecho, sino porque quise mostrar mi amor sobre unos y mostraré mi justicia sobre otros. Y acá es donde surge esa pregunta, pero ¿por qué Dios no salvó también a Esaú? ¿Por qué Dios no pudo mostrar el mismo amor que mostró en Jacob, también en Esaú? Un gran teólogo respondió a esta pregunta y dijo, mi hermano, te estás enojando por las razones equivocadas. Si has de enojarte y has de reclamarle a Dios, más bien dirle, Señor, ¿por qué no me tratas a mí como lo hiciste con Esaú? Porque no merezco el amor que le mostraste a Jacob. Lo único que nosotros podríamos reclamarle a Dios es porque nos ama cuando todas nuestras acciones le son abominables. Y la respuesta es, porque quise mostrar mi gracia y mi misericordia sobre ti. Y que nunca se te olvide que no es porque hayas hecho algo bueno ni porque lo fueras a hacer. Porque otros enseñan, no, es que Dios viajó en el futuro, vio si tú y yo íbamos a hacer algo bueno o algo malo, y al ver que hicimos algo bueno, luego se devolvería y nos amaría. Claro, por eso amó a Jacob, porque él viajó en el futuro y vio lo honesto que iba a ser. Y vio que en él no habría mentira. Y vio que él no le robaría la primogenitura a su hermano Esaú. Si Dios viajara al futuro para ver a quién iba a salvar, ninguno de los que salvó en la Biblia podrían salvarse. Y Dios viajó y vio a David como sería de buen padre y de buen esposo y se devolvió y lo salvó. Hermanos, la salvación es por gracia. Y esta doctrina no es, y entonces, si Dios no me ha elegido, y si yo soy de los de Esaú y no soy de los de Jacob, Pablo mostrará más adelante que esto no anula la responsabilidad humana. ¿A dónde nos debe llevar esto? Primero, permítame compartir las siguientes aplicaciones. Lo que salva no es una nacionalidad, y esto lo digo con todo el respeto que le tengo a Israel como nación. Y quiero ser claro, no tengo ninguna dificultad porque la Escritura enseña que toda nación tiene derecho a una legítima defensa, para que no vayan a torcer lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si entendiéramos que todos los israelitas necesitan poner su fe en Jesús, nuestro interés ahora, antes de orar para que ganen la guerra, sería orar para que se salven, porque si no ponen su fe en Cristo, no importan los resultados militares de este enfrentamiento. Y no tendríamos iglesias reuniéndose a hacer cultos, oremos para que Israel pueda ganar la guerra. No, estarían reuniéndose a decir, oremos para que Israel, para que Palestina, para que Colombia, para que Uruguay, para que Chile, para que Venezuela se conviertan en verdaderos israelitas. Y los verdaderos israelitas nacen por la fe, no por nacionalidad. Y estaríamos orando para que los palestinos también se arrepientan, para que los israelitas también se arrepientan, para que todos los latinos se arrepientan. Porque entenderíamos que Israel no es hijo de Dios por ser simplemente una nación judía. En ese pueblo hay verdaderos israelitas, sí, porque hay hombres que han creído en Cristo. Pero déjeme decirle que en Palestina también hay verdaderos israelitas que han creído en Jesucristo. En Ucrania, en Rusia, hay verdaderos israelitas que han puesto su fe en Cristo. Porque esto no se trata de carne, esto se trata de fe. Pero, ¿quién puede acceder a esta promesa?
Si todos los que estamos acá merecemos ser tratados como Esaú, si tú y yo merecemos ser despreciados como Ismael, ¿o acaso piensas que tú naciste por la línea de Isaac? Tú y yo nacimos de la esclava. Pero Dios ya había determinado, antes de que existiera todo, que nos trataría como hijos de la promesa. Pero esto no podía darse así como así, era necesario entregar a su Hijo, entregar a Cristo. Porque es gracias a través de Cristo que podemos ser tratados ya no como enemigos, sino como hijos del Rey, con los beneficios de una promesa que no podíamos recibir por nuestras acciones, sino por la fe. Entonces, mis hermanos, es solo por Cristo que nuestro final no será el de Ismael o el de Esaú. Es solo por Cristo que seremos tratados como si fuésemos descendientes de Jacob, pero hoy lo somos por una razón, solo por la fe en Jesús. ¿Quieres ver un verdadero israelita? No tienes que viajar a Israel. Cada vez que te encuentras con un hermano que ha puesto su fe en Cristo sin importar su nacionalidad, podrás decir, he aquí un verdadero miembro de Israel, porque tiene una circuncisión más valiosa que la circuncisión física, la circuncisión espiritual. ¿Qué más nos enseña este texto? Dios nunca falla ni fallará en sus promesas. Dios prometió salvar, así lo ha hecho y así lo hará. A los del Antiguo Testamento los hizo verdaderos israelitas cuando creyeron en el Mesías que vendría. A los del Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto los ha hecho verdaderos israelitas no por la circuncisión, sino al creer en el Cristo que ya vino. Hermanos, Dios no falla a su palabra. Somos nosotros los que sacamos conclusiones falsas de lo que Dios dice en sus promesas. Somos nosotros los que intentamos forzar la Escritura para que diga cosas que no dice cuando la privamos de su contexto. Si tú fuiste engañado o herido, lastimado, cuando te dijeron, es que Dios me muestra que tu hijo no va a morir, es que Dios me muestra que no vas a tener enfermedad, es que Dios me muestra que no te vas a quebrar y te quebraste, perdiste tu hijo, la enfermedad te agobia, no fue Dios quien te mintió, fueron los hombres quien te mintieron al utilizar palabras de Dios para decir cosas que Dios no ha dicho. Dios, es que tú me prometiste esto y no me lo diste. Uno, o no es el tiempo, o no vino en el empaque que querías, o sacaste una mala conclusión de la Biblia y estás esperando algo que Dios no te prometió a ti. Dios no falla en sus promesas. La iglesia debe alegrarse porque por gracia somos tratados como Jacob, aunque merecíamos la justicia que mostró sobre Esaú. Al ver un texto como este, la iglesia no se pregunta ¿por qué no salvaste a Esaú? Sino, Señor, gracias porque como a Jacob me amaste a pesar de quién soy. Dios no está obligado a amar a todos los hombres. Dios ama por el puro afecto de su voluntad. Lo único que un hombre merece de parte de un Dios santo es ser aborrecido. Eso es lo que tú y yo merecemos. Cuando una persona dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no lo merezco. Tiene la razón, merece cosas peores. Cuando lo único que deberíamos, Señor, a pesar de todo lo que me está pasando, gracias, porque nunca me tratas como verdaderamente lo merecen mis acciones. Y cuando llega la peor de las enfermedades, no decimos, oh Señor, no merezco esto. No, Señor, merezco esto y cosas peores, pero confío en tu gracia y que ella me sustenta. Que por qué has sido salvado, que por qué somos salvos, no porque hicimos algo bueno,
sino porque Él tuvo a bien elegirnos por su gracia. Si hay algún israelita entre nosotros, quiero dirigirme con mucho respeto. Quiero que sepas que ser circuncidado y tener la sangre de un israelita en tu cuerpo no te hace un verdadero israelita. Ven a Cristo y arrepiéntete, porque es por la fe en Jesús que Abraham fue llamado el padre de la fe. Es por la fe que Jacob recibió la promesa. Es por la fe que Isaac recibió la promesa. Es por la fe que tú y yo podemos ser salvos. Niños, no importa que hayan nacido en un hogar cristiano. No importa ni siquiera si sus papás son judíos. Si ustedes no ponen su fe en Jesús, no heredarán esta promesa. Y alguno podrá decir, bueno, si es Dios quien elige cuando Él quiera que me haga creer. No, porque esto no anula la responsabilidad humana. Tu responsabilidad es ve y pídele misericordia. Oh Señor, que como tuviste misericordia con Jacob, por favor, tenla conmigo. La doctrina de la elección de Dios no debe producir enojo, debe producir humildad y gracia, debe producir gratitud en nuestro corazón, porque no merecíamos ser salvados, pero aún así por gracia Él lo hizo. Y al no creyente, quiero terminar con estas palabras. No pidas más justicia. Lo veremos en la siguiente sección. Es que Dios es injusto por lo que hizo. Pablo responderá y dirá, no, no es injusto. Dios no es injusto. Una cosa es que no entendamos su proceder. Pero ¿quieres justicia? Lo único que podría mostrar su justicia sobre ti es que recibas todo el peso de su ira. Por eso te animo a que pidas misericordia, a que seas humilde y le digas, Dios, no entiendo cómo amaste a Jacob y por qué no amaste a Esaú, no lo entiendo. Pero por favor, ten misericordia de mí y sálvame. Sé humilde, no debatas más contra Dios, ríndete a sus pies. Y tú que llevas tiempo cavilando en tu mente, pero ¿y si no soy elegido? ¿Y para qué busco a Dios si no soy uno de sus elegidos? ¿Y para qué lo busco si tal vez yo no soy como Jacob, sino como Esaú? La Biblia no nos llama a hacernos esa pregunta. La Biblia te llama a decir, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y coloca tu fe en mí. Eso es lo único que tienes que hacer. No debes preguntarte si eres elegido o no. Busca a aquel que tiene el poder para salvar, pues hallarás misericordia, porque su palabra así lo ha prometido. Hermanos, oremos por Israel como nación, pero de la misma forma que lo hacemos por las demás naciones, que todos sus habitantes crean en Cristo para que sean salvos. Este es el verdadero Israel de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esta sección de la Escritura que nos ayuda a tener un panorama correcto de Israel como nación, para entender que los hijos de la promesa son por el Espíritu y no por la sangre. Y gracias porque hoy podemos contarnos como parte del verdadero Israel, por gracia, por misericordia, y no porque haya algo bueno en nosotros. Hoy entendemos que el verdadero Israel está conformado por personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que han puesto su fe en Cristo. Gracias por el verdadero Israel que está reunido en este lugar. Gracias por los verdaderos hijos de Dios que han sido hechos hijos del Rey verdadero por la fe y no por méritos, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como sé que un texto como este puede ocasionar muchos interrogantes,